Muy bien, vamos a comenzar la plática del día de hoy. La clase pasada de resonancia magnética funcional hablamos sobre la difusión y el tensor de difusión. En esta ocasión vamos a hablar de volt, ya hablamos de los cables, ahora vamos a hablar de los focos. Yo soy el doctor Jaciel Maya y soy residente del primer año de la subespecialidad de neuroradiología. Mi maestra asesora es la doctora Mariana Mercado y también está con nosotros, nos acompaña el doctor Enrique Butcher, es neuropsicólogo y médico aquí egresado a nuestra institución. Y pues vamos a hablar un poquito del volt. Uh, Al volt muchas veces se le llama como resonancia magnética funcional, aunque es un nombre tal vez no muy adecuado, ya que hay otras técnicas funcionales como es la difusión, el tensor de difusión, la espectroscopía, que también nos hablan de la función en los tejidos. Pero bueno, es un término coloquial que se le ha asignado a esta técnica. Y bueno, ¿cuál es el propósito de esta técnica? Pues es utilizada para identificar regiones cerebrales activas cuando el paciente realiza una tarea específica. La resonancia magnética funcional se divide principalmente en dos modalidades. Una es la resonancia magnética funcional de tareas y en estado de reposo. En este caso, hablando de la resonancia magnética funcional de tareas, esta nos permite hacer un mapeo, es la principal aplicación que se le ha asignado, es un mapeo prequirúrgico de la corteza elocuente adyacente a alguna lesión, ya sea un tumor o cualquier tipo de lesión, no necesariamente un tumor, como vamos a ver más adelante. La, el estado magnético de la hemoglobina se describió desde muy temprano, 1936, que depende de la oxigenación. Ustedes conocen la molécula de hemoglobina que tiene dos unidades alfa, dos beta, tiene un grupo M en donde se adhiere el oxígeno y pues dependiendo de si está oxigenada o desoxigenada, se va a comportar de manera distinta cuando la introducimos al magneto. Sin embargo, fue hasta 1990 donde Ogawa y colaboradores empezaron a aplicar este principio en ratones. Lo que se le hizo es que en la primera imagen que ven hacia su izquierda es la imagen del cerebro de un ratón donde se le está administrando oxígeno al 100%. Y la segunda imagen es igual, la resonancia magnética del mismo ratón que se le está administrando oxígeno al 80%. Entonces aquí se puede ver cómo, dependiendo del estado de oxigenación, pues da diferente contraste y esto es a lo que se le conoce como el efecto Volt. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la fisiología del flujo sanguíneo cerebral. Los cambios en el flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo de la glucosa, estos están íntimamente acoplados. Sabemos que el cerebro, principalmente de lo que se alimenta, pues es de glucosa. Lo que sí es que existe un amplio desbalance entre los cambios en el flujo sanguíneo cerebral y en el consumo metabólico del oxígeno, que es esta línea que vemos en verde. Esta diferencia es la que nos hace el principal mecanismo o la teoría de por qué se produce el contraste en el efecto Volt. Y lo otro es el volumen sanguíneo cerebral, que este también se eleva, pero no en gran manera como el flujo sanguíneo cerebral. Y bueno, la caída, existe también una caída en la fracción de extracción de oxígeno que resulta en una caída en la concentración local de deoxihemoglobina, como ahorita vamos a ver. Esta es la señal Volt, que la vemos cuando hay una activación. Primero la señal baja un poquito, luego la señal aumenta, se mantiene en el tiempo. Bueno, esto es lo que esperamos que sea idealmente, y luego una vez que se termina el estímulo, tiene esto lo que se conoce como el turnover. ¿Y para qué
necesita la neurona el oxígeno? Pues sabemos que las neuronas utilizan el oxígeno para el metabolismo oxidativo de la glucosa. Es indispensable para las neuronas tener un aporte continuo de oxígeno, porque si recordamos un poquito de bioquímica, la glucosa se divide en dos moléculas de piruvato y genera dos átomos de ATP. Sin embargo, si el tejido o la célula cuenta con oxígeno, le permite introducir el piruvato al ciclo de los ácidos tricarboxílicos y lo que le permite a la célula producir una gran o una mayor cantidad de energía. Es por eso que es necesario el oxígeno, el aporte de oxígeno en una activación neuronal. Y se dice que el principal gasto de una neurona, o el cerebro sabemos que es una estructura que ocupa el 8% del volumen corporal total, pero recibe hasta un 20% del aporte sanguíneo del gasto cardíaco. ¿Y en qué se gasta el cerebro toda esta energía? Pues bueno, principalmente es en la señalización neuronal. Sabemos que principalmente donde se gasta más energía es a nivel de la sinapsis. Aquí recordemos una sinapsis, pues tiene una neurona presináptica, una neurona postsináptica y una placa sináptica, que es una hendidura, y donde se lleva a cabo la sinapsis. Recordamos que viene la despolarización, que esto hace que los canales de calcio activados por voltaje se despolaricen y estimulen la secreción de los neurotransmisores a nivel de la placa sináptica. Una vez que están dentro de la placa sináptica, pues en el caso, por ejemplo, de los neurotransmisores excitadores como el glutamato, tienen receptores en la membrana postsináptica, y estos receptores, que son excitadores, son receptores iónicos, permiten el paso del sodio que está en el espacio extracelular, lo introducen a la célula, y el potasio que está dentro sale de la célula, y entonces puede producir otra despolarización de la neurona postsináptica. Sin embargo, es necesario el consumo de oxígeno en la bomba sódica potásica para poder volver a introducir el potasio que salió y el sodio que entró a la célula, y poder formar otra vez el gradiente habitual con el sodio afuera y dentro de la célula. Dentro de la señalización neuronal, se dice que las neuronas que principalmente hacen un mayor gasto del consumo de energía del cerebro son las neuronas excitatorias, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos una membrana, una neurona, el esquema en una neurona presináptica que prácticamente gasta el 2% de la energía solamente en mantener su potencial de membrana. Cuando tenemos un potencial de acción, se gasta aproximadamente el 10% de la energía. Donde se gasta mucha más energía, hasta el 75%, es en la membrana postsináptica, donde se utiliza la bomba sódica potásica para volver a generar el gradiente normal que tenemos en el cuerpo. Y hay otras células que también están en el cerebro, como las células gliales, que estas células también tienen receptores, por ejemplo, de glutamato, que pueden introducir el glutamato a las células, lo metabolizan a glutamina, y las células gliales consumen aproximadamente un 6% del consumo de energía de todo el cerebro. Entonces, ¿para qué es importante esto? Bueno, existe también lo que se conoce como el acoplamiento neurovascular, que principalmente está dado por los astrocitos. Estos astrocitos son el puente entre la sinapsis y el flujo sanguíneo, conforman lo que se conoce como la unidad neurovascular. Aquí vemos una imagen de una microscopía electrónica donde podemos ver las células neuronales en color verde y los astrocitos en color amarillo.
Estos astrocitos tienen unas extensiones podálicas. Los astrocitos también tienen receptores para los neurotransmisores, y estas extensiones podálicas le permiten ejercer un efecto sobre los vasos sanguíneos, y es lo que nos va a ayudar en el efecto Volt. Aquí, por ejemplo, vemos este esquema como después de la sinapsis hay ciertos neurotransmisores que difunden y pueden hacer sinapsis, o pueden activar receptores metabólicos del glutamato, y se internaliza este glutamato. Una vez que se está metabolizando el glutamato, esto genera un aumento en los niveles de calcio intracelular, y todo este aumento en el calcio lo que hace en las extensiones podálicas de los astrocitos es que aumenta los niveles de prostaglandinas, lo que hace también que se genere la sintetasa de óxido nítrico, y pues este óxido nítrico tiene un efecto de relajación del músculo liso y genera una vasodilatación. Esto es lo que ayuda al efecto Volt. Hay también, aparte, el mismo potasio que se libera después de una sinapsis también puede ejercer un efecto vasodilatador en el endotelio vascular. Y bueno, existe también un control espacial del flujo sanguíneo cerebral, que esto lo que hace es que hay un incremento inicial en la concentración de deoximoglobina. Por eso es que cuando vemos la señal Volt, la señal se pierde al principio. Es este piquito que normalmente vemos. Esta es una gráfica de la concentración de la deoximoglobina. Aquí es como si estuvieran regando un jardín que ya tiene tiempo que no lo han regado. Entonces, digamos que lo riegan un poco, y lo primero que hace es vaciar las neuronas, vacían extraen esa deoximoglobina. Por eso es que aumenta la deoximoglobina en el tejido y disminuye un poco la señal Volt, y después empieza a aumentar la hemoglobina oxigenada, y es este gráfico que vemos aquí en la elevación. Aproximadamente este pico, cuando hay un impulso de alguna estimulación, dura aproximadamente unos 6-8 segundos. Entonces, la deoximoglobina, esta actúa como un contraste endógeno, generando gradientes en el ambiente local. Y a esto es a lo que se le conoce como Volt. Es el nivel de señal dependiente de la oxigenación de la sangre. La señal en resonancia es sensible a estos cambios porque la deoximoglobina es una sustancia paramagnética que altera la susceptibilidad magnética de la sangre y distorsiona el campo local. Por eso se reduce la señal en la resonancia magnética con la deoximoglobina. En cambio, la oximoglobina es una sustancia diamagnética que es indistinguible del parénquima. Entonces, aquí lo que pasa es que existe un aumento en el flujo sanguíneo cerebral y una disminución en la extracción de oxígeno. Entonces, poco a poco se empieza a elevar la hemoglobina oxigenada dentro del lecho capilar, y por eso es que vemos esta diferencia de señal. Realmente esta diferencia de señal es muy pequeña, es aproximadamente del 3 al 5% de la señal en la resonancia. Sin embargo, es suficiente para poder generar imágenes, digamos, como de sustracción, donde podamos ver la diferencia entre el tejido que está siendo activado. Y bueno, la señal resultante pues es, como ya dijimos, dependiente de los niveles de oxígeno en el tejido. La señal por Volt lo que hace es que se hace una adquisición dependiente de los efectos T2 estrella, como son las imágenes por eco gradiente, que ya habíamos visto también en la clase pasada y en la clase de Claudio, cómo hay este decaimiento de los efectos T2 estrella,
Y lo que sucede también aquí es que se utilizan imágenes ecoplanares para poder obtener imágenes muy, muy rápidas. Prácticamente se adquiere todo el volumen del cerebro en 2 o 3 segundos. Entonces se adquieren muchos volúmenes en muy poco tiempo. El incremento en el flujo sanguíneo cerebral incrementa la señal. El incremento en el volumen sanguíneo cerebral y en el consumo metabólico de oxígeno, estos disminuyen la señal. Sin embargo, es mayor este efecto del flujo sanguíneo cerebral. Por eso es que tenemos un incremento en la señal neto. En el efecto Ball, la dispersión de la fase del spin causa una caída de la señal en el tiempo. Esta señal es la que indirectamente nos refleja esa concentración de hemoglobina desoxigenada. El contraste entre tejido oxigenado y desoxigenado se pudiera incrementar con el tiempo, es decir, con el tiempo de eco. Sin embargo, la relación señal-ruido disminuye, porque recordemos que cuando hay un decaimiento de los efectos T2 estrella, pues entre más tiempo tengamos vamos a tener menos señal. Y esto debido a, pues, a la relajación del T2. Esta es la ecuación. Aquí, pues a medida que tenemos mayor tiempo de eco, también tenemos una menor señal. Por ejemplo, durante la activación, la amplitud de la señal se incrementa debido a una relajación del T2. Es una señal, como si se fijan, esta curva en azul celeste es en estado de reposo y esta curva en amarillo es con un estímulo. Entonces la diferencia realmente aquí es muy minúscula y necesitamos, pero esta pequeña diferencia nos permite obtener o saber qué tejido es el que está siendo activado. Sin embargo, tenemos un periodo óptimo muy pequeño entre el tiempo de eco, porque a medida que va aumentando el tiempo de eco, la señal se empieza a disminuir y tenemos menos señal y pues es más difícil valorar. Obviamente, si tenemos un resonador de 3 Tesla, nos va a generar mucha más señal que un resonador de 1.5, pero esto no quiere decir que no podamos hacer resonancia magnética funcional en un resonador de 1.5. Y esta es una imagen de las primeras resonancias magnéticas funcionales en humanos que se obtuvieron, donde se les asigna una actividad neuronal. Y aquí podemos ver, por ejemplo, hay fases en reposo, que son estas que están en off, y hay fases de activación, que son estas que están en on. Por ejemplo, aquí a estas personas se les puso un estímulo visual, y cuando se les ponía el estímulo visual, pues se veía que aumentaba la señal a nivel de la corteza occipital. Y así es como de ahí en adelante se empezó a utilizar el efecto Ball. Aquí lo que quería resumir es que la actividad neuronal, gracias al acoplamiento neurovascular, produce unos cambios vasculares, el aumento en el flujo sanguíneo, en el volumen sanguíneo cerebral, la disminución de la extracción de oxígeno y el aumento en el consumo de glucosa, que esto hace una disminución de la concentración de la deoximoglobina y nos genera el efecto Volt. Bueno, esto es lo que idealmente necesitamos para tener un estudio de resonancia magnética funcional. Se introduce al paciente dentro del escáner y se le pone junto con la antena un espejo, que este espejo, ya sea que mire hacia atrás o mire hacia los pies, nos permite proyectar una imagen o una serie de instrucciones que le vamos a dar al paciente, y a partir de estas instrucciones, pues el paciente vamos a generar estas activaciones en ciertas regiones corticales. Esta es una imagen de una adquisición de resonancia, así se ve, es una imagen muy fea,
porque son imágenes secuenciales que de baja resolución que dependen de los efectos T2 estrella. Se adquieren aproximadamente todo este volumen de cerebro, se adquiere en 2 a 3 segundos. Por eso es que la calidad de las imágenes no esperemos que sean de alta resolución. Sin embargo, se adquieren aproximadamente 128 volúmenes de todo el cerebro, y la matriz que utilizamos es una matriz de 64 por 64. El tamaño de voxel típicamente es de 3 a 4 milímetros, lo que nos permite un FOV de 25.6 centímetros. Entonces, aquí, pues, imagínense, tenemos un montón de imágenes cuando hacemos una activación de estos pacientes. Aquí, lo que es importante también es que el paciente, este es un estudio que tiene que ser con un paciente que definitivamente tiene que ser un paciente cooperador, porque tú le vas a dar un conjunto de instrucciones, el paciente las tiene que seguir, y tienes que preparar al paciente antes de que entre al resonador y explicarle la actividad que el paciente va a hacer para que la pueda realizar. Y hay otra cosa que aquí nos afecta mucho, lo que es el movimiento, ¿sí? Aquí lo que hacemos es adquirir, imaginen, 128 volúmenes de imágenes consecutivos donde esperamos que cada píxel esté en la misma posición que la fase pasada. Entonces necesitamos que el paciente prácticamente, ahí existe cierta tolerancia que los algoritmos de reconstrucción permiten corregir el movimiento, pero necesitamos que sea un paciente muy cooperador. Y bueno, otra cosa que van a escuchar mucho en la resonancia magnética funcional es esto de los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? El paradigma es un conjunto de estímulos que se organizan en pautas temporales y que conforman una tarea que el sujeto de investigación tiene que realizar durante la adquisición de las imágenes. Estos paradigmas, estas tareas que le vamos a dar al paciente requieren de una fase de reposo y una de activación, otra de reposo y otra de activación, que nos permita obtener un contraste entre estas dos fases. Aquí el tiempo de repetición es el tiempo que se toma en la adquisición de todo el volumen. Por ejemplo, eran 50 fases que se adquieren, cada 10 fases es una fase de reposo, las siguientes 10 fases es una fase de activación, y reposo, activación, reposo. Muchos de los paradigmas que se utilizan son de actividad única, o sea, solamente se les da al paciente una sola actividad que tienen que hacer en un tiempo constante y repetitivo, alternado entre reposo y actividad. Y no necesariamente, bueno, hay muchos estímulos que le podemos dar al paciente. Pueden ser estímulos sensoriales, estímulos cognitivos, o también pueden ser estímulos motores. Existen diferentes diseños de paradigmas. Por mucho, los más utilizados son los paradigmas en bloque, donde la estimulación o la ejecución de las tareas son en periodos temporales alternados, como la gráfica que les había puesto hace un momento. Existen otro tipo de paradigmas, que son los paradigmas relacionados a eventos. Estos paradigmas, aquí hay ciertas actividades que no encajan muy bien en la actividad, en los paradigmas por bloques. Que aquí, pues, la actividad neuronal de interés se produce en intervalos cortos y discretos, porque si recuerdan lo que les comentaba hace un momento, la activación habitualmente dura un promedio de unos 6, 8 segundos. Entonces, hay ciertas actividades que requieren de un impulso muy corto, entonces el paciente en ese impulso corto tienes que valorar esa actividad. Por ejemplo, en muchos paradigmas visuales o de memoria, a veces si eres muy reiterativo entre una actividad y otra, cierta corteza se deja de activar, porque digamos que la corteza
se cansa o se acostumbra al estímulo que tú le estás dando, entonces se deja de activar. Por eso es que muchas veces se usan estos paradigmas relacionados a eventos donde también se puede variar en el tiempo. A veces les puedes mandar un impulso que no sea constante, sino que sea aleatorio y permita investigar ciertas áreas de la corteza que no pueden ser valoradas con los paradigmas de bloques. ¿Y qué actividades o qué procesos cognitivos? Bueno, pues pueden ser desde el lenguaje, memoria o las emociones. Podemos valorar los sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, la audición. Pues, todo este tipo de estímulos podemos valorar en una resonancia magnética funcional. Los paradigmas más utilizados por mucho en la clínica son los paradigmas motores, que típicamente son en bloques y se les pone actividades motoras y en reposo. ¿Qué actividades se les da? Pues muchas veces se les dice que haga oposición de los dedos, ya sea de las dos manos o de una sola mano, una flexión o extensión del pie, el movimiento de la lengua. Pero aquí se trata de evitar que el paciente le digas un estímulo y el paciente empieza a hacer la actividad y que el paciente también empiece a mover el tronco. O sea, idealmente aquí el movimiento tiene que ser un movimiento, si va a ser de la mano, solamente que mueva la mano, que el resto del cuerpo no lo mueva. Si es una actividad auditiva, por ejemplo, le pones música al paciente, también tienes que tratar de que el paciente no esté siguiendo el ritmo, o si está viendo alguna imagen o una película, que no se esté moviendo, sino que el paciente se esté quieto. Hay otras actividades de lenguaje que también se utilizan mucho, como es la generación de verbos, la generación de antónimos. Por ejemplo, al paciente se le proyecta un objeto, un martillo, y el paciente tiene que decir algún verbo que haga con ese objeto. Le pones el martillo y dice clavar. Una silla y sentarse, cosas así. Entonces, también le puedes poner generación de palabras o que catalogue palabras en algún campo semántico. Y todas estas activaciones se pueden valorar. Una vez que se obtienen todo este conjunto de imágenes, cada voxel contiene información de la señal durante el tiempo. Y se crea aquí un modelo donde decimos, ¿sabes qué? Pues a este paciente le envié un impulso de activación de 20 segundos, descansó otros 20, bueno, perdón, 10 de descanso, 10 de reposo, 10 de descanso, o a veces pueden ser 30 segundos, depende mucho de la actividad que querramos valorar. Y aquí también es importante que se adecue el paradigma o la actividad dependiendo o individualizando a cada paciente. Muchas veces, dependiendo también, por ejemplo, de la escolaridad, no es lo mismo que le digas a un paciente con primaria trunca que te diga sinónimos, antónimos o te genere verbos a un paciente que tiene la universidad terminada o la prepa terminada. Entonces, esta valoración se tiene que hacer mucho antes de que pases al paciente. El paciente, cuando lo vas a pasar al resonador, ya lo tuviste que haber entrenado, y para eso nos sirve mucho también contar con algún neuropsicólogo que pueda adecuar estas tareas dependiendo de la capacidad del paciente para realizarlas. Y bueno, aquí ya que se obtienen también las imágenes, se localizan aquellos voxeles que concuerdan con el modelo que prediseñamos y se cuantifica el tamaño de la activación. ¿Y para qué se utiliza esto? Por ejemplo, se utiliza para localizar funciones para una planeación quirúrgica. Por ejemplo, un paciente, no va a ser lo mismo un paciente que es tal vez campesino, carpintero, que depende mucho de sus habilidades motoras para hacer su trabajo, de un paciente que tal vez es maestro de una escuela que necesita más la cuestión del lenguaje, la cuestión de la comprensión. Entonces es importante localizar estas áreas elocuentes
y saber cuál es su localización anatómica, saber cuál es la distancia en la que están estas áreas de la lesión y cuáles son los efectos que también la lesión puede representar en el cerebro, por ejemplo. Ahorita vamos a ver un caso, pero el cerebro también tiene mucha plasticidad. Esto quiere decir que muchas veces cuando una lesión está afectando algún área del cerebro que se dedica a determinada tarea, hay otras áreas del cerebro que pueden llegar a suplir esta actividad. Entonces también nos sirve para saber, ¿sabes qué? Este paciente tiene una lesión frontal, se está posiblemente afectando el área de Broca. Bueno, podemos ver si el área de Broca está en ese lado, puede ser que el paciente tenga el área de Broca bilateral, puede ser que tenga otras áreas que están supliendo esa actividad. Por eso es importante realizar estos estudios. También se utilizan para el seguimiento posoperatorio, porque muchas veces estas áreas no las vemos, tal vez el tumor ya las está involucrando. Entonces, en el seguimiento posoperatorio, muchas veces estas imágenes, tal vez con estas áreas, tal vez con quitar el efecto de masa, ahora sí ya podemos ver que se están activando. Entonces, también nos sirve para el seguimiento posoperatorio. La lateralización del lenguaje es algo que se utiliza también bastante, principalmente en aquellos pacientes con epilepsia refractaria, que son candidatos a una cirugía. Es importante saber hacia qué área, hacia qué lado se lateraliza el lenguaje. Y también se utiliza para pacientes con enfermedades psiquiátricas o neurodegenerativas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, estas son las áreas de activación ¿Me motora. escuchas? Sí, dígame, doctora. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Regrésate tantito, por favor, nada más una diapositiva. Ahí. Ahorita ¿Ahí? todo gracias, sí. Ahorita todo ¿Ahí, lo que doctora? Has está, sí, ahí, Has, gracias. ¿Sí me escuchas? O no sé si se No, escucha ahí creo en el que auditorio es o mi internet. los demás me escuchan. ¿Sí me escuchó? Sí, se escucha muy bien. Gracias, doctor. Bueno, no sé si los chavos de ahí del auditorio me escuchan. Bueno, una de las cosas muy importantes, que es lo Sí, que mencionaba se le Has. cayó el... Ah, ok. Sí, la dejé de compartir. Ahí se ve en la pantalla. Sí, ok. Sí, Sí, ahí se ve. ¿la escuchamos, doctora? Sí, gracias. Una de las cosas muy importantes precisamente es cuando si se tiene una lesión, es decir, algún tumor o otro tipo de lesión o de lo que se quiere evaluar, no lo más importante, sino una de las cosas muy importantes es precisamente esta imagen, es decir, conocer la anatomía. Si no conocemos la anatomía funcional, pues ya partimos mal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si vamos a suponer que es un astrocitoma que está cerca del área motora, bueno, pues el área motora es lo que yo voy a querer evaluar, ¿verdad? Si está lejos del área visual, pues a lo mejor no me interesa para qué aplicar tareas o paradigmas de visuales. Y así, entonces, dependiendo de las regiones que estén, ya sea una lesión o sea algo, específicamente lo que yo quiero evaluar, si es algo motor, sensitivo, auditivo, etcétera, pues tiene que ser con base a las áreas funcionales anatómicas este, que, que, que tenemos que evaluar, ¿verdad? Dependiendo de todo eso. Y también una de las cosas aquí muy, muy importantes es en cuanto a la, la aplicación clínica, sobre todo, la mayoría de las veces
en la parte se hacen el BOL, la parte prequirúrgica. Y pues tenemos que hacer también la parte postquirúrgica, ¿verdad? Porque si no, pues entonces nos quedaríamos como incompletos en la evaluación. Entonces es bien importante la parte pre y postquirúrgica. Y algo que yo ya se había mencionado de la clase pasada es, y no sé si lo voy a mencionar Has ahorita, seguramente sí, es acuérdense, la aplicación del BOLT junto con la tractografía. Es bien importante. Son, son muy complementarias, es decir, casi tienen que ir juntas con pegadas. ¿Sí? Entonces, la tractografía con el BOLT para poder hacer una evaluación mucho más completa y poder tener o proporcionar información al médico tratante sobre el padecimiento del paciente, ¿verdad? Acuérdense que estas técnicas no son para hacer diagnósticos, no es diagnóstico, sino es parte complementaria de la evaluación de los pacientes, dependiendo la lesión o lo que se quiere evaluar, ¿verdad? Gracias. Gracias, doctora. ¿Puedo hacer una pregunta, Mariana? Sí, doctor. Lo escuchamos. Oye, fíjate que ahorita viendo esa imagen, lo iba a preguntar, pero la verdad es de que si ven los dos hemisferios, es prácticamente igual. Y yo tenía entendido que, bueno, de hecho ahí las únicas áreas que están representadas un poquitín diferentes es la 44 y 45, que es el área de Broca, que en el lado izquierdo sabemos que es la parte dominante del habla, pero yo me acuerdo la primera imagen, creo, que se publicó de resonancia magnética funcional del cerebro, que fue la portada de un Science, ahorita a ver si la encuentro y se las muestro, pero venía en donde, bueno, venía el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer, y en el hombre nada más teníamos un área del habla y la mujer tenía dos, en buen plan. Pero no, la Sí. pregunta aquí es, ¿están demasiado simétricos? Cuando yo entendía, Has, Mariana, que había diferencias en cuanto a la representación funcional. No me refiero en localización grande, pero aquí lo veo demasiado simétrico entre los dos hemisferios. Sí, doctor. En cuanto a funcional, sí están, o sea, es decir, hay funciones totalmente diferentes, Ujú. de un hemisferio a otro. A lo mejor aquí está representado, o sea, los números, digo, yo creo que lo hicieron así en espejo, este, sin embargo, la función sí es diferente. Es decir, Son el diferentes, hemisferio ¿verdad? derecho, el hemisferio, exactamente, Digo, son y ahorita diferentes. con todo lo que se ha hecho de la parte, por ahí alguna vez les platiqué de un libro que estaba leyendo sobre la parte que tiene que ver con toda la parte cognitiva y la parte Así afectiva y es, demás, evidentemente pues hay una función de cerebro izquierdo y una de derecho, ¿no? Que claro. se ha manejado Ujú, así es. mucho tiempo. Y eso finalmente también se ha demostrado ahora con resonancia magnética funcional. Entonces sí, por eso decía yo que probablemente la geografía es la que están representando ahí, Sí, que exacto. digas tú que bueno, pues en la 40 del lado derecho hace esto y la 40 del lado izquierdo hace el otro, aunque creo que tampoco es así tan en espejo, ¿no? Pero bueno, era un comentario. Exacto. Sí, como le digo, la función sí es muy diferente. Y el otro comentario que hizo al inicio, pues sí es verdad. La parte de la función del lenguaje de la mujer y del No, hombre, yo pues sé. sí llega a ser totalmente diferente. Y bueno, no sé si en este momento, bueno, creo que está Enrique ahí, no sé si él quiere hacer algún comentario que finalmente, bueno, él también, él sabe esa parte cognitiva, pero sí está estudiado y sí está, reportado la parte del lenguaje, sobre todo, por ejemplo, en mujeres, y se ha visto en los pacientes que tienen epilepsia, la plasticidad para desarrollar, y no aún con epilepsia, sino, o sea, me refiero a que se ha estudiado con los de epilepsia más, Uh-huh, uh-huh. desarrollan la plasticidad y el otro hemisferio, es decir, si normalmente o frecuentemente, por decirlo, es el hemisferio izquierdo el dominante en cuestión del lenguaje, pues, y no se tarda mucho, o sea, es decir, no hay mucho tiempo en el que se desarrolle o se empiece a desarrollar, sino es como, pues, en un corto tiempo. Entonces, Okay. pues sí tiene mucha verdad esa parte de que la mujer, a lo mejor
hablamos más que el hombre o algo así. No hay evidencia para eso. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, sí, hay diferencias anatómicas y esto obviamente se refleja en la función de los aspectos cognitivos entre hombre y mujer. Por ejemplo, en el lenguaje que lo que estaban refiriendo, se considera que el giro de gesto, giro temporal superior, la parte posterior, es un poco mayor en la mujer que en el hombre. Y esto yo creo que es muy interesante tenerlo en consideración en el momento que se haga alguna evaluación, pues para poder considerar qué es lo que se puede encontrar en cuanto a esas diferencias funcionales en el hombre y la mujer. El hipocampo también se refiere con ciertas diferencias entre el hombre y la mujer, la amígdala. Hay varias regiones que establecen ciertas características especiales que le dan, pues, obviamente, mayor calidad, por decirlo así, en algunas situaciones al hombre y a la mujer. Uno de estos aspectos es el lenguaje, entre los aspectos espaciales del hemisferio derecho, se considera que hay una diferencia también en las funciones frontoparietales entre el hombre y la mujer. Entonces yo creo que sí es importante esto que se está tocando ahorita en el tema, porque son situaciones luego que se a considerar en el momento de la evaluación. Pero en relación al lenguaje sí existe esto. No son dos áreas simplemente un poco diferentes. Sí. Gracias. Sí, bueno, aquí también iba un poquito más adelante, iba a hablar acerca de los diferentes mapas que se han generado. Hay diferentes instituciones donde se ha estudiado. A veces ahí existe un atlas funcional de la Universidad de Harvard, hay otro en Cambridge, Oxford. Diferentes instituciones han generado sus propios mapas. Y la verdad es que la mayoría de los son reproducibles, pero sí hay un poquito ahí, puede variar también en las diferentes poblaciones. Y bueno, aquí por ejemplo les ejemplificaba cómo se ven las áreas de activación en una activación motora. Se ve principalmente pues la corteza motora primaria en el giro precentral, pero también se ve el área premotora, el área motora suplementaria y el área también somatosensorial. Entonces, aquí, por ejemplo, hablábamos del lenguaje. Aquí, como mencionaba el doctor Butcher, pues el área de Wernicke en el giro temporal superior, la podemos ver aquí de esta localización, el área de Broca un poquito más en la región frontal, hacia la porción opercular del frontal. Sin embargo, también puede haber otras áreas secundarias del lenguaje. Aquí, por ejemplo, este es un caso clínico de un paciente que tenía una esquisencefalia. Aquí la podemos ver del lado derecho, cómo está frontal derecha. Y este paciente, pues el cirujano iba a hacer una resección de esa área porque el paciente tenía epilepsia refractaria. Entonces se le solicitó una resonancia magnética funcional. Si ustedes ven aquí la corteza del hemisferio izquierdo, pues aquí podemos ver mucho mejor la cisura de Rolando, el giro precentral y esperaríamos la corteza motora primaria del lado derecho, pues más o menos a este nivel. Sin embargo, cuando se le hizo el paradigma motor a este paciente, que se le pidió que moviera la mano izquierda, se puede ver que del lado derecho la corteza motora primaria está justo en el área donde está la esquisencefalia. Entonces, pues a este paciente no se le pudo hacer la cirugía. Es un ejemplo cómo la resonancia magnética funcional puede cambiar el manejo de un paciente. No solamente decir si se opera o no se opera. Aquí, por ejemplo, este caso clínico era un masculino de 28 años de lateralidad siniestra, bueno, izquierda, con epilepsia refractaria, que es en la resonancia magnética funcional se reportó una esclerosis mesial temporal derecha. Y se le hizo el test de WADA. El test de WADA lo que hace es que todavía se realiza, se administra amobarbital sódico a nivel intracarotidio y lo que se trata de hacer es dormir
un hemisferio. Y luego con el paciente despierto hacerle cierto tipo, la evaluación y tratar de localizar si el lenguaje está solamente hacia un lado o tiene, está lateralizado o tiene bilateralidad. Entonces, la resonancia magnética funcional, se han hecho estudios que se ha demostrado mucha reproducibilidad con el test de WADA, siendo un estudio que no es invasivo. Entonces, aquí, por ejemplo, en este paciente se reportó que en el área de Broca principalmente estaba del lado derecho, también tenía un poco de activación del lado izquierdo, y el área de Wernicke estaba del lado izquierdo. Estaba, digamos que principalmente del lado izquierdo, estaba cruzado, era un resultado no esperado. Sin embargo, pues este paciente, aquí el cirujano debe tener mucho más cuidado a la hora de hacer la resección en una esclerosis mesial temporal, porque el área de Broca o el área de motora primaria del lenguaje estaba del lado derecho. Aquí también podemos ver que la corteza visual se activa del lado izquierdo. Esto también es porque los pacientes, muchas veces el impulso que reciben de realizar alguna acción u otra es por vía visual en el proyector que les había comentado hace un momento. Aquí, por ejemplo, este caso clínico de un paciente con un meningioma, donde se puede ver una gran lesión en la región frontal del lado izquierdo, y se le hizo también un paradigma del lenguaje, donde se puede ver una pequeña área de activación frontal del lado izquierdo a nivel de la porción opercular en el giro frontal inferior del lado izquierdo. Y ya una vez que se hizo se quitó la lesión después de 11 días, se puede ver muchas veces esto, también como hay una mayor activación, pero no solo en el lado afectado donde estaba la lesión, sino que también se mostró una mayor actividad del otro lado. Entonces, muchas veces es importante tener cuidado cuando damos un poco en el caso del lenguaje, porque muchas veces también el mismo efecto de compresión que pueden ejercer las lesiones puede generar un efecto que lleguemos a pensar que el área motora no se encuentra en ese lado, cuando realmente sí está, pero está, digamos que comprimida, entonces no permite aumentar el flujo sanguíneo cerebral y no permite que podamos ver el efecto Volt en ese lado. Entonces, cuando es la cuestión del lenguaje, es muy importante que tomemos en consideración este tipo de situaciones. Pero bueno, esta es una también de las principales aplicaciones clínicas de la resonancia magnética funcional por tareas. Sin embargo, también existe la resonancia magnética funcional en estado de reposo. Aquí al paciente no se le asigna ninguna tarea, el paciente está en actividad espontánea, y aquí lo que se hace es un estudio de correlación. Aquí los primeros estudios que se hicieron fue en el 95, donde lo que hacían era, vamos a tomar las mismas imágenes de una técnica Volt, sin embargo al paciente no le vamos a pedir que haga ninguna actividad. Entonces se coloca un ROI y en la región motora, colocaron un ROI en la región motora y valoraron la actividad que tenía esa región. Entonces, igual la señal Volt, digamos que subía, bajaba, y se podía ver que del otro lado también tenía una correlación muy positiva en la variación de la señal. Entonces, esto permitió generar unos mapas que se conocen como mapas de segregación funcional, o de conectividad funcional, donde se pueden ubicar diferentes mapas de activación visuales, motores, auditivos y de lenguaje. ¿Sí? Aquí lo que se hizo es colocar un ROI, digamos, en la corteza visual,
y ver cómo está la actividad en la otra corteza visual del otro lado, y si existe una correlación en la actividad, pues en teoría esas dos áreas, si tienen esa misma variación, quiere decir que están conectadas. Entonces, por eso es que se crearon estos mapas de segregación funcional. Y bueno, existen varios métodos para valorar la conectividad funcional. Hay varios métodos estadísticos de análisis. Los que más frecuentes son los de región de referencia o región de semilla. Hay otros métodos dependientes de los datos y el modelado de red. Por ejemplo, en la región de semilla es lo que les comentaba, se pone un punto en esta región, que aquí estamos a nivel del giro del cíngulo posterior, y se toma la gráfica y una señal media de la actividad en esa región, y se busca otras áreas de la corteza que tengan una actividad muy parecida a la que tiene, por ejemplo, el cíngulo posterior, y se obtienen diferentes mapas y se infiere que esas áreas, al tener la misma variación en la actividad, están conectadas. Ahí también, esa es la correlación positiva, pero existe también la correlación negativa, donde hay ciertas áreas que cuando estas se activan, la señal en estas otras áreas se baja. Entonces esto nos habla de la alternancia de la conectividad entre estas dos zonas. Estas redes son muy bien conocidas. Primero se describieron en PET, como estas que vemos en amarillo y rojo son las de la red de modo basal, donde cuando al paciente no se le pide una actividad cognitivamente demandante están activadas, y cuando se les pide una actividad cognitivamente demandante, estas disminuyen la actividad, y estas que vemos en azul aumentan. Entonces, esto ha permitido crear diferentes redes cerebrales, como es las redes visuales, la red de modo basal, las redes del cerebelo, y hay también, por ejemplo, las redes auditivas, las redes frontoparietales. Entonces, esto nos ha permitido crear diferentes mapas. También se les ha hecho ciertos perfiles de conectividad funcional donde se localizan diferentes nodos en toda la corteza, y permite valorar este nodo contra todos los demás nodos, cuál tiene la señal muy parecida, y nos ha permitido crear estos mapas funcionales donde podemos ver, por ejemplo, coloreada la red visual, la somatomotora, de la tensión dorsal y ventral, el sistema límbico, el sistema frontoparietal. O sea, nos ha permitido crear estos mapas de diferentes redes que han sido reproducibles en todo el mundo en diferentes estudios. Sin embargo, bueno, la resonancia magnética funcional tiene sus limitaciones. La conectividad funcional entre dos regiones puede ser que no esté mediada por esas dos regiones que vemos conectadas. Pudiera estar mediada tal vez por una tercera región, que esa sea la que regule. No necesariamente quiere decir que esas dos regiones estén conectadas. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en claro es que no se estima la conectividad efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? A manera de resumen, algunos habrán visto esta imagen que dice: esto no es una pipa, ¿no? Es como en el caso de la resonancia magnética funcional, esto no es un cerebro. Aquí no estamos midiendo la conectividad entre los diferentes nodos. Estamos viendo el efecto Volt debido a los efectos vasculares que se ejercen, y no estamos midiendo realmente la actividad, sino estamos viendo un efecto de esa actividad. Es una medición indirecta que nos puede llevar a tener falsos resultados. Pero pues bueno, eso es todo. No sé, doctora, si tenga algún comentario que quiera agregar. Sí,
Sí, gracias, Gas. La parte esa de la conectividad o lo que el resting state, lo que se le llama el estado en reposo, que ya lo explicó Has muy bien. Hay redes que están, es decir, o sea, esta parte de la conectividad funcional es como lo que están, todas las funciones que están dependientes, las actividades que están dependientes una de otra. Es decir, el hecho de que yo esté ahorita diciendo, pues es porque estoy escuchando, estoy viendo, estoy aplicando la parte motora de la boca para poder hablar, etcétera, ¿no? Entonces, son las diferentes redes que se utilizan, es decir, áreas que están en diferentes, anatómicamente, eh, es decir, separadas, pero que están conectadas a la vez para poder realizar una función. Esa es la parte de la conectividad. Y esa parte de la conectividad, bueno, eso lo más estudiado, pues es la vía visual, la sensorial, la de los ganglios, es decir, los núcleos grises, y todo lo demás, las áreas que ya sabemos que se activan, por decirlo así, que se activan para poder realizar las diferentes funciones. Por eso es que Has mencionaba que pues hay muchos centros, hay muchos que pueden tener, que pueden hacer sus mapas de conectividad. Y todo va a depender también pues del grado de escolaridad, las costumbres de cada persona. Y aquí entra la parte que, bueno, que yo les he comentado muchas veces, porque a lo mejor en las que están las áreas funcionales, que son como las más conocidas, porque hay conectividad, a lo mejor una persona tiene conectividad con otra área, porque se activa o se enciende otra área. Es decir, dependiendo la persona, dependiendo las costumbres, eso se está estudiando. Este, y qué es lo que les he mencionado, la parte del conectoma, que no es más que pues, un conjunto de redes, imagínense, millones y millones de redes que tenemos. ¿Por qué, por ejemplo, en las mujeres pues, se nos puede activar a lo mejor ya tenemos bilateralidad en el lenguaje, o de repente, si nada más tenemos de un hemisferio y luego de repente ya está el otro, es decir, qué se abre, qué se cierra, qué se activa, qué se desconecta para poder realizar las diferentes funciones? Y en esta parte del resting state o de las conectividades se ha visto últimamente, sobre todo en la evaluación de pacientes con autismo, porque ya lo mencionábamos también desde la vez pasada, los pacientes con autismo, los diferentes grados de autismo, pues tienen funciones y tienen limitaciones que a lo mejor otra persona no las tenemos o las tenemos. Es decir, ustedes saben que pacientes con autismo, dependiendo, pues van a tener limitación en la parte interpersonal, este, pero tienen habilitadas, por decirlo así, otras funciones como em, las matemáticas o yo qué sé, diferentes funciones. Entonces aquí lo importante, pues lo interesante más bien es qué es lo que está como conectado una con otro o qué tenemos desconectado nosotros, o qué tienen conectado ellos, o qué tiene conectado, es decir, Jaciel o el doctor o quien sea yo, para poder hacernos como diferentes, ¿no? Entonces, y se ha descrito o se ha visto que pues tiene mucho que ver con los lugares donde se vive, las costumbres, las tradiciones, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una parte muy, muy interesante y que como todo de la resonancia, bueno, la verdad sí es que parte o gran parte de la resonancia, acuérdense lo que les digo también por eso es que es como relativo, o sea, no es absoluto, ¿ok? Sobre todo en esta parte de la perfusión, porque finalmente es una perfusión que no, que no se utiliza contraste exógeno, sino es endógeno, por decirlo. Es la parte que es relativa porque hay muchas cosas que van a depender de la persona, es decir, la parte de relatividad. Escuchamos un Entonces, poco bueno, eso es lo interesante. ¿Mandejas? la escuchábamos un poco cortado, pero creo que ya. Ah, este,
que les decía, bueno, pues eso es lo interesante de este tipo de técnicas. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Sí, bueno, yo nada más iba a agregar algo que se me olvidó mencionarles. Aquí estos mapas se han generado por una medida que es más un algoritmo de correlación. O sea, es una relación entre qué tanto se parece una señal en un lado, en algún punto y en otro punto. Entonces, esta correlación se puede medir. ¿Sí? Podemos, cuando dos señales son idénticas, tienen un valor de 1, cuando no son, cuando son diferentes tienen valor de 0, cuando son opuestas pueden ser valores negativos. Entonces esta conectividad la podemos medir que, por ejemplo, en un paciente con Alzheimer, qué tanta correlación tiene el cíngulo posterior con alguna otra área del cerebro que sabemos que esté vinculada a la cognición. Entonces, para eso, esta es la parte gráfica, la parte que se ve muy bonito, pero pues también podemos cuantificarlo. Entonces, pues nada más es eso. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias.